Bien. Veamos entonces el procedimiento para este tipo de losas. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre es bueno estudiar cuál es la situación del problema. Fíjense, tenemos una losa que está apoyado en una viga y en otra viga. Anteriormente habíamos visto de que los elementos de apoyo de la losa vienen a ser las vigas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Para la losa mostrar la figura, realizar los cálculos necesarios hasta llegar a un detalle de armado longitudinal y en planta. Es decir, tenemos que hacer un detalle de cómo se vería la armadura visto en planta, y cuando dice el armado longitudinal se refiere a cómo es la armadura que va a tener los nervios. Porque estos nervios van a ver que se van a comportar como unas vigas. Y entonces, ¿qué tenemos? No, a la siguiente sección nos dice el ancho que van a tener los nervios, para que se pueda ver, digamos, el contexto. Fíjense, así se va a ver nuestra losa. Es una carpeta generalmente no es muy ancha, no es de mucho espesor, una carpeta de losa llena, y está apoyado de unas pequeñas vigas, a las cuales vamos a llamar los nervios. Este sistema en conjunto se lo conoce como losa alivianada, o también llamado losa mesurada. Entonces, fíjense, vamos a ver lo siguiente. A este elemento, a esta viga, lo vamos a conocer como nervio, que son el apoyo para esta losa. Y a esta parte de aquí, de la losa, vamos a llamarlo la placa. Es una pequeña carpeta constante de hormigón. Las dimensiones que van a tener son las siguientes. El ancho de los nervios, vamos a utilizar la letra BW. Vemos que en este caso nos están dando de datos cuánto va a ser el ancho del nervio. Luego tenemos el HL. HL es la altura total de la losa, pero HL' es la altura que tiene el nervio. A es la altura o espesor que tiene la placa, esta parte de acá. Bien, vemos entonces en este caso que nos lo dan de datos. Nos dan cuánto es el espesor de la placa, 5 centímetros, la altura del nervio, 20 centímetros. Por lo tanto, además fíjense que entre nervio y nervio nos están diciendo que va a ser 50 centímetros. Aquí lo vemos. Entre nervio y nervio hay 50 centímetros. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿cuál va a ser nuestra sección resistente? ¿Cómo es? Vamos a agarrar un nervio, y vamos a agarrar parte de la placa, y fíjense que esto se va a comportar como si fuera una viga de sección tipo T. ¿Cuánto va a ser el ancho de esta sección tipo T? Viene a ser el ancho E, este ancho de acá, que es, fíjense que es la misma distancia que hay entre el medio de un nervio y otro nervio, es la misma que hubiera entre la mitad aquí del complemento a la otra mitad del complemento, va a ser la misma distancia. Entonces es de ahí que viene que esta es la sección resistente. ¿En qué más? Nos dicen que es un hormigón H21, un hormigón con una resistencia a compresión de 210 kilos sobre centímetro cuadrado y una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. Además, nos están dando cuánto va a ser la carga viva. Ya saben, la carga viva superficial se lo obtiene a través de la norma NB225002. Hemos visto anteriormente que de una misma tabla sacábamos directamente estos valores. Bien, ¿cómo entonces procedemos a realizar este ejercicio? Primer paso, siempre hay que identificar la condición de armado, cómo es que está constituido este elemento. En este caso, fíjense, vamos a tener un panel de losa que está apoyado en esta viga y esta viga. Automáticamente somos una losa armada. ¿En cuántas direcciones? ¿1 o 2? En una, ¿no? En una dirección. Y de este lado tenemos un voladizo. Por lo tanto, fíjense, una losa en voladizo y una losa armada en una dirección. Eso nos establece cuál va a ser el procedimiento de cálculo. Cuando la losa es armada en 2 direcciones, sabemos que utilizamos las tablas de Marcos. Mientras que cuando es armada en una dirección, se agarra una franja y se lo diseña como una viga. Y aquí no es la excepción, también lo vamos a diseñar como si fuera una viga. Bien, ahora las estimaciones de carga. Tenemos que ver cuánto es la carga muerta que va a aguantar esta losa. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos 1 metro cuadrado de superficie de losa y vemos cuánto viene a ser esa carga muerta que hay en el metro cuadrado de losa.
tenemos que hacer igual acá un poco de recuerdo de lo que vimos. Esta parte de la estimación de las cargas muertas lo hemos abordado ya en clases anteriores, ¿no? Vimos cómo se calcula la carga muerta superficial para losas llenas, losas nebuladas en una y en dos divisiones. Para hacer entonces un poco de recuerdo, teníamos nosotros un área de 1 metro cuadrado de losa. 1 metro. Aquí entonces va a venir lo siguiente. Va a venir nervio. Entonces, fíjense, este de aquí vendría a ser 1 metro cuadrado de losa nebulada en una dirección. Ahora, este metro cuadrado, ¿cómo nosotros podemos calcular la carga muerta por unidad de superficie para este tipo de losas? Lo que hacemos es dividir este elemento en dos. Vamos a analizar por un lado la placa y por el otro lado los nervios. Entonces, voy a anotar acá las dimensiones que teníamos. La placa, el espesor de la placa tiene un espesor A aquí, tiene un ancho B, el nervio, y tiene una altura HL', la altura del nervio. Y entre nervio y nervio hay una distancia E. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular cuánto es la carga muerta por unidad de superficie? Veamos. Primero vamos a calcular cuánto es la carga muerta por unidad de superficie de la placa. ¿Cómo podemos convertir entonces el peso propio de la placa en una carga superficial? Vamos a multiplicar el peso específico. Pregunto, ¿la placa y el nervio de qué material están hechos? De hormigón armado. Correcto, hormigón armado. Este peso específico lo vamos a multiplicar por qué cosa para volver una carga superficial. Por el espesor, ¿no? En este caso su espesor de la placa es A. Fíjense, al multiplicar el peso específico por el espesor vamos a tener una carga superficial, una carga muerta distribuido en un área. Ahora pregunto, ¿cómo podemos calcular para los nervios? ¿Cómo podemos calcular de esta forma para calcular los nervios? ¿Cuánto es el peso de los nervios por metro cuadrado de superficie? ¿Cómo podríamos calcular eso? Bueno, no son nervios, ya lo hemos hecho, ¿no? Lo hicimos anteriormente, pero vamos a hacer recuerdo. Primero, pregunto, ¿cuánto viene a ser el volumen de un solo nervio? ¿Cuánto sería el volumen de un nervio? ¿Cuánto es el volumen de este nervio? Base, BW, por la altura del nervio HL'. ¿Cuánto es la profundidad y la longitud de este nervio? 1 metro, ¿no? Correcto, por 1 metro. Este aquí viene a ser el volumen. Ahora pregunto, ¿cuánto va a ser el peso que tiene un nervio? El peso de un solo nervio. Sería el volumen de un nervio multiplicado por el peso específico del hormigón armado. Pues aquí vamos a tener peso específico del hormigón armado por BW por HL' por 1 metro. Este viene a ser el peso de un nervio, pero como pueden darse cuenta tenemos más de un solo nervio. ¿Cómo podemos aquí entonces obtener el número de nervios? ¿Cómo podemos saber cuánto es la cantidad de nervios que hay en 1 metro cuadrado de superficie? ¿Cómo podemos tener este valor de acá, el número de nervios? Correcto, ¿no? Fíjense, 1 metro dividido nos va a dar cuánta es la cantidad de nervios que tenemos en 1 metro, correcto. Entonces, si multiplicamos el peso de un nervio por la cantidad de nervios que hay en 1 metro cuadrado de superficie,
superficie vamos a tener el peso de todos los nervios. Entonces, aquí vamos a tener el peso de todos los nervios. Ahora pregunto, queremos convertir el peso de todos los nervios, queremos repartirlo en esta unidad de superficie. Por lo tanto, la carga muerta debido al peso propio de los nervios será el peso de todos los nervios dividido entre esta área de 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado de superficie. Entonces reemplazamos. Peso de los nervios es igual al peso de un solo nervio, peso específico del hormigón armado, por BW, por HL' por 1 metro, por el número de nervios, que es igual a 1 sobre E, dividido entre 1 metro cuadrado. O sea, como ven, se simplifica este metro y este metro con el de acá. Por lo tanto, la fórmula para calcular el peso propio de los nervios sería peso específico del hormigón armado por base del nervio BW por altura del nervio HL' por 1 dividido el espaciamiento entre los nervios. Esa es la fórmula para calcular la carga muerta superficial que nos dan los nervios. Ahora, adicional a esto, aparte de la losa en sí mismo, ¿qué tenemos? ¿Qué hay encima de la losa? Hay piso y contrapiso. Piso y contrapiso en esta parte de aquí. Bueno, tenemos piso y contrapiso. ¿Cómo hicimos anteriormente para calcular el peso del piso y contrapiso? Multiplicábamos peso específico de qué material? Hormigón pobre por ¿cuánto asumíamos nosotros acá de espesor para el piso y contrapiso? 5 centímetros, ¿no? Correcto. Y luego, debajo de la losa, ¿qué hay? Cielo falso. Correcto, debajo de la losa hay cielo falso. Cielo falso. Ahora, para el cielo falso también se lo puede calcular la carga superficial, pero es válido adoptar directamente, asumir una carga superficial. Nosotros asumimos 30 kilos por metro cuadrado, directamente. Entonces, la suma de todo esto nos va a dar lo que sería cuánta es la carga muerta por metro cuadrado de losa, la suma de estos 4 elementos. Nuevamente, esto ya lo hemos abordado en clase pasada, lo hemos explicado bien esto. Solamente estamos haciendo un repaso. Entonces vamos a tener lo siguiente, carga muerta. Primero calculamos el peso propio de la losa, de la placa, de la losa, en la parte de arriba, va a ser peso específico del hormigón armado, 2,5 por el espesor que tiene la placa, 5 centímetros en metro 0.05. Eso nos da una carga superficial de 0,125 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué más? Los nervios. Aplicamos la fórmula, dice peso específico del hormigón armado por altura del nervio, por ancho del nervio, por 1 dividido el espaciamiento que hay entre los nervios. ¿Cuánto teníamos? Altura del nervio 20 centímetros, el HL' en metro 0,2 por ancho del nervio, el BW, 12 centímetros en metro 0,12 por 1 sobre E, siendo E la distancia de separación que hay entre un nervio y otro. Y eso ya hemos determinado que eran 50 centímetros, ¿no? Ese era un dato del problema. Aquí al inicio del ejercicio era un dato del problema, esta parte. Nos decían cuánto era la distancia que hay entre un nervio y otro, 50 centímetros. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos cuánto es la carga muerta superficial que nos dan los nervios, 0,120 toneladas por metro cuadrado. Luego, piso y contrapiso. Asumimos peso específico del hormigón pobre, 2,2 toneladas sobre metro cuadrado, asumimos un espesor de 5 centímetros, ¿no? Fue lo que habíamos comentado aquí en esta parte. Nos da 0,11 toneladas por metro cuadrado. Y finalmente el cielo falso, adoptamos 30 kilos por metro cuadrado y eso nos da 0,03 toneladas por metro cuadrado, convirtiéndolo de kilos a toneladas. La suma de estos 4 elementos nos va a dar entonces cuánta es la carga muerta que hay por superficie. Cuánta es la carga muerta superficial que tiene esta luz.
Adicional a eso, ¿no?, la carga viva que teníamos al inicio del ejercicio nos decía que eran 400 kilos por metro cuadrado. Si esto lo llevamos a toneladas, se va a hacer 0,4 toneladas por metro cuadrado. Bien, siguiente paso. Hasta ahí ya teníamos cuánto es la carga muerta y la carga viva, pero fíjense que son cargas superficiales. Ahora, la gran diferencia entre una losa llena y una losa depurada. Para la losa llena, ¿cuánto era el ancho de influencia que agarramos para nuestro diseño? ¿Se acuerdan de la losa llena? ¿Cuánto era el ancho de influencia? 1 metro, ¿no? Correcto. Ahora, en losas depuradas, el ancho de influencia que se agarra es el ancho E, la distancia entre el eje de un nervio y otro. Entonces, en este caso, nuestro ancho de influencia va a ser E, ya no va a ser 1 metro. En otras palabras, lo que tenemos es esto, fíjense. Estamos analizando, estamos convirtiendo un problema de losa a un problema de una viga. ¿De acuerdo? Un problema de viga donde la sección que vamos a tener, ¿cuál va a ser? ¿Cómo sería nuestra sección de esta viga? Como una sección tipo T, ya que estamos analizando para un medio. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, piensen. El ancho en la parte de abajo, BW, nos daba 12 centímetros. La altura del nervio, HL', 20 centímetros. El espesor de la placa, 5 centímetros. Y aquí el ancho E, el ancho de influencia en la parte de arriba, nos decía que eran 50 centímetros. Bien, ¿eso qué va a repercutir? ¿Eso qué va a cambiar? Como nuestro ancho de influencia ya no es 1 metro, ahora es un ancho E que vale 0,5 metros, para convertir la carga superficial a una carga lineal, tenemos que multiplicarlo por ese ancho de influencia de 0,5. Es decir, la carga muerta y carga viva superficial que habíamos determinado, vamos a multiplicarlo por el ancho E para que se vuelvan cargas lineales. De esa forma vamos a tener la carga lineal, así que vamos a tener para esta franja de ancho E que estamos agarrando. Carga muerta y carga viva. Pero fíjense que esas dos cargas son cargas reales, cargas de servicio, en ningún momento están mayoradas. Vamos entonces a mayorarlas por sus debidos factores de mayoración. Pregunto, cuando hablamos de carga muerta y carga viva, ¿cuántos son sus factores de mayoración para la carga muerta? 1,2, ¿no? ¿Y para la viva? 1,6, correcto. Fíjense, 1,2 y 1,6, mayoramos las cargas y estas son nuestras cargas últimas. Es decir, al momento de diseñar, así vamos a utilizar estas cargas de acá, las cargas mayoradas. Ahora, un concepto, ¿no? Un repaso. Bueno, es un concepto de hormigón 1. ¿Dónde está el cortante crítico? ¿Dónde está la sección más crítica para el esfuerzo de corte? Recordemos esto de hormigón armado 1. Supóngase que tenemos la siguiente viga. Imagínense una viga y está apoyado en estas columnas. A esta viga le vamos a colocar una carga uniformemente distribuida. Si nosotros calculamos lo que sería sus esfuerzos cortantes, vamos a tener lo siguiente. Fíjense. Vamos a tener esto de acá. Aquí en esta parte apoyo, en esta parte de aquí apoyo. ¿Cómo va a variar su diagrama de esfuerzo importante? Va a venir, debido al importante va a bajar, aquí en el apoyo va a subir, va a bajar y va a cerrar. Ahora pregunto, si esta viga llegase a fallar, ¿cómo va a fallar esta viga debido al esfuerzo de corte? Va a tener en las esquinas unas fisuras a 45 grados, en esta parte de aquí y esta parte de acá. Si la viga llegase a fallar por corte, aquí se van a dar las secciones críticas. ¿Ya? Si llegase a fallar, todo este pedazo se va a desprender, como esto de acá. Por lo tanto, ¿dónde es que está el esfuerzo cortante más crítico?
marcando con color rojo son los refuerzos por partes críticos. Pero nuevamente la pregunta, ¿dónde están? ¿A qué distancia se encuentra la sección crítica? ¿Qué distancia? No recuerdo de peón armado 1. A una altura útil, ¿desde dónde? ¿Desde dónde viene esta altura útil? Era desde la cara externa del apoyo. En este caso, el apoyo de esta viga viene a ser estas columnas. Entonces, desde la cara externa de esta columna aumentamos una altura útil de, y en ese punto es donde va a estar el esfuerzo flotante más crítico. Ahora, exactamente lo mismo va a ocurrir acá. Fíjense, exactamente lo mismo va a ocurrir acá. Si la altura, si esta distancia donde está la sección crítica es a una distancia del apoyo, ¿cuánto sería esta distancia que hay desde la sección crítica hasta el apoyo en sí mismo? ¿Cuánto sería esta distancia? Sería la altura útil de más qué cosa, más la mitad del ancho del apoyo, ¿ya? Del ancho del apoyo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, más la mitad del ancho del apoyo. Esto de acá va a ser la altura, bueno, la distancia de corte crítica, la distancia de corte débil. Entonces, esta distancia de corte débil vamos a calcularla. ¿Cómo es? Para este ejemplo, la viga, sus apoyos son las columnas, pero en este caso estamos diseñando nosotros una losa. ¿Cuál viene a ser el apoyo para la losa? ¿Cuál sería el apoyo para la losa? ¿En qué se está apoyando la losa? En la viga, ¿no? Entonces fíjense, aquí en este ejemplo, nuestra viga tiene un ancho de 25 centímetros. Este aquí viene a ser el ancho de la viga, 25 centímetros. Entonces, queremos saber a qué distancia va a estar esta distancia de corte. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta viga en este punto se comporta como si fuera un apoyo simple. Ahora, dijimos nosotros que en caso de llegarse a fallar, van a aparecer desde aquí, desde el apoyo, unas fisuras a 45 grados. La distancia, fíjense, la distancia crítica, o esta distancia desde el apoyo hasta la sección crítica va a ser la mitad del ancho de la viga más una altura útil. Hasta ahí no hay problema, lo que acabamos de decir. Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a ser esa altura útil? No teníamos que calcularlo. ¿Cuánto va a ser la altura útil? Bien, fíjense en eso. ¿Cuánto va a ser nuestra altura útil? Bien. La sección que tenemos es la siguiente. Esta es nuestra sección resistente. Una sección tipo T. La altura que tiene el medio HL', es de 20 centímetros. Y la placa tiene una altura o espesor de 5 centímetros. Cuando se le coloquen las armaduras, va a ir de esta forma. Aquí ya no hay eso que veíamos de la losa llena de calcular el espaciamiento. Acá las armaduras se encuentran concentradas en los nervios de la losa. Ahora, aquí en este caso en losas nervuradas, aquí sí es más probable que vengan los estribos. Aquí sí es más probable que se tenga estribos. Por lo tanto, para calcular acá la altura útil, ¿cuánto sería viendo el gráfico? ¿Cuánto sería nuestra altura útil? Fíjense, la altura útil sería igual a qué cosa. La altura total, correcto, sería la altura del medio más la altura de la placa, menos qué cosa. El recubrimiento, se le da un recubrimiento a las losas de 2 centímetros. Entonces, a esta altura hay que restarle el recubrimiento libre. ¿Qué más hay que restarle?
¿correcto? El diámetro del estribo. ¿Y qué más? Para llegar al centro de gravedad de las armaduras. Ya, hay que restarle un medio, ¿no?, del diámetro que va a tener la barra, el diámetro de la barra. Entonces, vamos a calcular la altura útil. Fíjense, es la altura total, la altura de la losa, ¿no?, el HL' más el ancho A, HL, estamos llamando, menos el recubrimiento libre de mismo 2 centímetros. El diámetro del estribo. Ahora, el diámetro del estribo no es tan grande, digamos, el esfuerzo de corte. Es por eso que suelen ser estribos con barra FIDE 6. ¿Qué más? Menos el diámetro de la barra, un medio del diámetro, bueno, la mitad del diámetro de la barra que vamos a adoptar en esta parte. Ahora, la barra que se suele colocar suele ser entre barra FIDE 8, de 10 y de 12, para que se coloquen losas. Entonces vamos a adoptar una media que viene a ser barra FIDE 10. Haciendo el cálculo vamos a tener la altura total va a ser 25 centímetros, ¿no? La altura del medio 20 más el espesor de la placa 5, 25 centímetros. Menos el recubrimiento libre 2 centímetros para losas, el diámetro del estribo, vamos a adoptar el estribo FIDE 6 en centímetros 0,6, menos un medio del diámetro de la barra que vamos a adoptar, vamos a considerar un diámetro de una barra FIDE, es decir, 1 centímetro. Eso nos va a dar entonces por altura útil 21,9 centímetros. Listo, hasta aquí ya tenemos la altura útil. La altura útil más un medio o la mitad del ancho de la viga, la mitad de 25 nos va a dar lo siguiente. Fíjense, la distancia de corte. La mitad de la base de la viga, 25 entre 2, más la altura útil, 21,9, nos da una distancia de 34,4 centímetros. Es decir, cuando queramos nosotros analizar la sección crítica, tenemos que ver cuánto es el cortante a una distancia de metro 0,344 metros. Es 44 metros de un lado y del otro. Esto más que nada, esta distancia la estamos calculando ahorita para que cuando más adelante calculemos los esfuerzos de corte, sepamos a qué distancia tenemos que analizar cuánto es el cortante crítico. Bien, ahora, si se dan cuenta tenemos dos tramos. Pregunta, ¿cuántos estados de carga va a tener esta viga que tiene dos tramos? ¿Cuántos serían los estados de carga? ¿Dos? Bueno, en teoría hay tres, ¿no? Hay tres. ¿Cómo serían esos estados de carga? ¿Cuáles serían esos tres estados de carga? Veamos. Tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí viene a estar nuestro esquema. Tiene carga muerta y carga viva. Carga muerta y carga viva. Ahora, según los estados de carga, tendremos los siguientes estados. Fíjense. Primer estado. Vuelvo a dibujar el esquema, ¿no? Nuestro esquema lo volvemos a dibujar de esta forma. Carga muerta siempre hay, no podemos evitar esto. Carga muerta siempre va a haber. La carga viva la vamos a colocar en los tramos impares. Este es el primer estado de carga. Segundo estado de carga va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora va a venir la carga viva en los tramos pares. Volvemos a dibujar acá nuestra sección, pero volvemos a dibujar nuestro esquema de la viga. Y aquí vamos a tener carga muerta en todo el elemento y carga viva ahora en el tramo par, en este tramo de acá. ¿Bien? Y finalmente el tercer estado de carga, cuando todo tiene carga muerta y carga viva. Todo tiene carga muerta y todo tiene carga viva. Pregunta, ¿cuál es la lógica detrás de hacer esto? En teoría, al hacer los estados de carga, uno analiza los estados más desfavorables, las peores situaciones a las cuales está sometido este elemento.
En el primero, ¿cómo va a quedar nuestro diagrama de momentos? ¿Cómo quedaría el diagrama de momentos? Fíjense, va a subir aquí en el voladizo, luego esto va a bajar y va a cerrar. Aquí en el segundo, no hay tanta carga en el voladizo, por lo cual esto va a subir, pero aquí el momento positivo va a ser bastante grande. Aquí va a estar el momento máximo. Aquí va a estar el momento máximo. Y finalmente en el tercero, ¿cómo va a quedar esto? Va a tener un momento máximo negativo en esta parte. Aquí va a bajar, pero no va a ser tanto como en la que arriba. Ahora, de estos tres estados de carga, veamos lo siguiente. El primero me da el momento máximo en el tramo 1, pero el tramo 1 es un voladizo, por lo tanto el momento máximo se encuentra aquí en su apoyo. El tramo 2, en el estado 2 me va a dar el momento máximo positivo de este tramo. Y el estado 3 me va a dar el momento máximo del apoyo. Ahora fíjense que entre el estado 1 y el estado 3, ambos me dan el momento máximo en el apoyo. Eso quiere decir que uno de estos estados lo podemos, digámoslo así, dejar de lado, porque el mismo momento máximo lo puedo obtener a través de otro estado. La pregunta es, ¿cuál de estos dos podríamos, por decirlo así, omitir? ¿El primero o el tercero? ¿Por qué? El primero podemos omitirlo. Pregunto, ¿por qué el tercero no podemos omitir ese estado de carga? Este sí o sí hay que hacerlo. ¿Por qué creen que este estado sí o sí hay que hacerlo? ¿Por qué creen que puede ser? Ya tiene carga en todo el elemento y eso es que repercute. Fíjense en su diagrama de portantes. Como este tiene la mayor cantidad de carga, el estado 3 nos va a dar los refuerzos portantes más grandes. Y cuando diseñamos una losa tenemos que ver tanto la parte del momento como también la parte del portante. Hay que analizarlos sí o sí los dos. Es decir, el estado 3 me da los refuerzos portantes máximos. Sí o sí tenemos que tomarlo en cuenta esto. Es el primero o el segundo, uno de estos dos es el que podemos omitirlo, pero el tercero sí o sí hay que hacerlo. En este caso el estado 2 nos da el momento máximo aquí positivo y el estado 3 nos va a dar el momento máximo negativo y además nos va a dar los portantes máximos. Ahora, esa es una simplificación, por decirlo así, porque realmente lo correcto sería hacer los tres estados de carga, pero como vemos, hacer el primero no nos va a dar, digamos, algo significante, ¿no?, en comparación de los otros, por eso lo estamos viendo. Bien, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a analizar para el estado de carga, el número 2, es decir, para la situación que me da el momento máximo del tramo BC, vamos a analizar sus reacciones. En esta parte no nos vamos a entender mucho, no es prioridad de la materia ver la parte de reacciones. Tenemos ahí la memoria de cálculo. Vamos a calcular sus reacciones y luego vamos a calcular los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos tanto del cortante como del momento. Entonces vamos a tener los esfuerzos internos del cortante y del momento. Fíjense entonces que para el esfuerzo cortante, aquí para el esfuerzo cortante, lo que queremos ver vienen a ser los cortantes que se dan a una distancia dB de los apoyos. Bueno, esto es lo que a nosotros más nos interesa. Y bueno, en este estado de carga ya hemos dicho que van a estar los momentos máximos positivos. Estamos contentos. Ya, finalmente entonces, volvemos a analizar, pero ahora en el estado número 3, todo con carga muerta, todo con carga viva, tenemos el esfuerzo cortante, ¿no?, los esfuerzos cortantes tanto en los apoyos como a una distancia dB de los apoyos, y el momento negativo, ¿no?, el diagrama del momento, donde tenemos el momento máximo negativo en el apoyo. Una vez tenemos todos estos diagramas, los vamos a superponer, es decir, vamos a colocarlos uno encima del otro. Colocamos el cortante del segundo estado de carga, el de aquí, y luego encima colocamos el diagrama importante de este tercer estado de carga, el último. Bien, aquí estamos colocando solamente los valores más grandes
para no saturarlo mucho el esquema. Fíjense que de este esquema nuestro cortante máximo va a ser este de 2.33 toneladas. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con el diagrama de momentos. Colocamos el diagrama de momentos del estado de carga, que nos dio este de aquí, y luego del estado de carga del segundo. Bien, ahí tenemos entonces nuestro diagrama envolvente. Fíjense, tenemos tanto los cortantes máximos como los momentos máximos. Ahora, a diferencia de la losa llena, fíjense que en la losa llena el siguiente paso que teníamos era verificación de esfuerzo de corte. Eso era porque cuando teníamos una losa llena, generalmente la losa llena era lo suficientemente macizo, tenía suficiente cantidad de hormigón para que por sí solo resista los esfuerzos de corte. Ahora aquí no ocurre esto. Fíjense en esto. No tenemos la misma situación que teníamos en losas llenas. En las losas llenas teníamos lo siguiente. Cuando realizábamos una losa llena, su sección era así. Era una sección de ancho unitario, 100 centímetros, y una altura HL. Ahora, cuando nosotros analicemos una sección para una losa mercurada, tenemos lo siguiente. El ancho BW, aquí la altura que tiene el medio HL', el espesor de la placa A. Fíjense aquí la gran detalle. Para calcular la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte, fíjese, era igual a qué cosa? 0.53 phi por raíz cuadrada de Fc', base por altura útil. Cuando nosotros analizábamos la losa llena, esta parte de aquí, esta área, era todo esto de aquí. Toda esta área trabajaba en conjunto para resistir el esfuerzo de corte. Como ven, era un área bastante grande. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las losas mercuradas? El ancho aquí es BW y la altura útil, bueno, pongámonos hasta aquí, no. Entonces, fíjense de que para la losa mercurada, su área resistente al esfuerzo de corte es mucho menor que una losa llena. Por lo tanto, su resistencia al esfuerzo de corte es mucho menor que una losa llena. Y muy probablemente necesitemos estribos. Fíjense entonces, vamos a calcular cuánto viene a ser la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Phi por 0.53 raíz cuadrada de Fc', BW por altura útil. Pregunto, en esfuerzo de corte, ¿cuánto vale el phi? ¿Cuánto valía el factor de seguridad? 0.75, correcto. Por 0.53 por la raíz cuadrada, nuestro Fc' era 210. El BW, nuestro ancho BW, nuestro ancho del medio es 12 centímetros. Y la altura útil 21,9. ¿Dónde sacamos la altura útil? ¿No? Lo sacamos de esta parte, ¿no? Cuando analizamos la distancia de corte, aquí arriba. Aquí en esta parte, bien. Cuando calculamos la distancia de corte, ahí aprovechamos en calcularnos nuestra altura útil, 21,9 centímetros. Bien, entonces tomando en cuenta todos esos parámetros, vamos a calcular cuánto es lo que el hormigón es capaz de resistir el esfuerzo de corte y consideremos que nuestro esfuerzo cortante más favorable, el máximo, nos había dado 2,33 toneladas. Bien, entonces reemplacemos y fíjense cuánto resiste el hormigón. Resiste 1,313 toneladas, ¿no? El primer valor lo que lo calculamos es en kilos en esta fórmula, lo llevamos a toneladas, 1,313 toneladas. Si hacemos un poco de recuerdo, en las losas llenas generalmente nos solían dar entre 5 a 6 toneladas, era lo que podía resistir el hormigón al esfuerzo de corte. Aquí es mucho menor. Entonces, tomando en cuenta, fíjense, el hormigón por sí solo dice que es capaz de aguantar hasta 1,313 toneladas. Mientras que nuestro esfuerzo cortante más desfavorable vale 2,33. Por lo tanto, sí o sí necesita un refuerzo de acero, sí o sí necesita un estribo. El hormigón no es capaz de resistir por sí solo el esfuerzo de corte.
necesita un estribo. Bien, ahora cuando nosotros diseñamos el estribo, se tenía que cumplir con una verificación, ¿se acuerdan? De hormigón 1, cuando nosotros diseñamos el estribo, no es tampoco colocar estribo por colocar, se tiene que cumplir con un requisito, con una verificación. Era la verificación a la compresión oblicua. Hago un poco de recuerdo. Supónganse una viga simplemente apoyada. Una viga simplemente apoyada que tiene armadura en la parte positiva, ¿no? Armadura arriba. Tiene además estribos. Ahora, ¿cómo es que funcionan los estribos? Acuérdense, ¿cuál es la lógica de traer los estribos? Porque pareciera ser de que, no sé si ustedes han tenido la inquietud al momento de ver el 1.1, de por qué es que los estribos vienen de esta forma, cómo es que están aguantando los esfuerzos portantes. Ahí viene al caso una analogía, ¿no? Una lógica que hay detrás que se llama la analogía de la secuencia de Morse. ¿En qué consistía? Fíjense que al final estas barras de aquí junto a la armadura longitudinal se comportan como si fuera una cercha, donde la biela que hace falta aquí en esta parte, ¿quién lo está aportando esta biela de acá? ¿Se acuerdan? ¿Quién aporta estas bielas acá? O sea, son como unas barras que hubieran ahí, pero realmente no es literalmente unas barras, pero se están comportando como uno. ¿Quién me aguanta esto? El hormigón, ¿no? Correcto. Entonces, cuando viene el esfuerzo portante, aquí esto trabaja como un sistema de cercha, donde estas barras, entre comillas, se están comprimiendo. Es decir, aquí el hormigón se está comprimiendo. Ahora, resulta ser de que el hormigón tampoco es que pueda aguantar indefinidamente a ese esfuerzo de compresión, ¿no? Fíjense, es una compresión oblicua, una compresión inclinada. Si llegase a fallar la viga por esta compresión oblicua, por esta compresión inclinada, literalmente esta parte de aquí se hace como un talco, o sea, realmente explota el hormigón y queda hecho polvo. Por eso es que esta parte es extremadamente peligrosa y sí o sí se tiene que verificar la resistencia a compresión oblicua. En caso de que no cumpla la resistencia a compresión oblicua, ¿qué se hacía? ¿Se acuerdan? Si no cumplía la compresión oblicua, sí o sí se aumentaba la altura, ¿no? Para incrementar esa resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Bien, ¿cómo se hace entonces esto? ¿Cómo se calcula la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte? Fíjense, hay que seguir el siguiente procedimiento. Dice así: el cortante último que tenemos allá tiene que ser resistido ¿por quién? Por la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte más la resistencia del acero al esfuerzo de corte. Ambos tienen sus factores de seguridad. Si igualamos esto y despejamos cuánto es la resistencia del acero al esfuerzo de corte, vamos a tener lo siguiente: cortante último menos phi BC dividido factor de seguridad phi. Ahora, este valor de aquí que vayamos a calcular tiene que ser menor que el siguiente valor. Fíjense. Tiene que ser, para que se diga que se cumple con la compresión oblicua, este B sub S tiene que ser menor o igual que 2,12 raíz cuadrada de FC' base por altura útil. En este caso, la base que estamos tomando es el ancho del medio. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la resistencia a la verificación de la compresión oblicua. Si cumple con esto, estamos bien, mantenemos la sección de nuestros nervios. En caso de que no llegase a cumplir, sí o sí hay que aumentarle la altura a los nervios. Bien, entonces verifiquemos. Calculemos primero esta resistencia, pero este B sub S. Phi BC lo tenemos de dato, ¿no? Nuestro B último lo tenemos aquí, nuestro cortante último. Entonces, esto va a ser, fíjense,
Cortante último 2.33 menos nuestro phi BC 1,513 dividido el factor de seguridad en cortante vale 0,75. Eso nos da entonces que el acero tiene que aguantar 1,089 toneladas, el B sub S. Ahora, ese B sub S, fíjense, tiene que ser menor o igual que 2,12 raíz cuadrada de FC' BW por hora. Calculamos y vemos de que aquí el B sub S nos dio 1,089 y aquí esta parte de acá, la resistencia del hormigón, la resistencia del hormigón a la compresión oblicua nos da 8,074. Vemos entonces de que cumplen así, por lo tanto no va a haber riesgo de la falla por compresión oblicua. Ahora, se puede diseñar cuánto viene a ser el estribo que se va a colocar para cada medio, se puede. Sin embargo, hay una forma más rápida que usa el ingeniero Romero, ¿no? Y bueno, el ingeniero Lazo también, es mucho más directo, fíjense. Dice, si su esfuerzo cortante último es menor, ¿no? Es menor que la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte, obviamente no colocamos estribo, ¿no? Estamos cumpliendo con esto. O sea, dice, fíjense, el hormigón por sí solo es capaz de aguantar hasta 1,513. Entonces, este cortante crítico de acá, 1,47, es menor que este, sí. En esta parte no le corresponde llevar estribo. Pero aquí, ¿qué pasa? 2,33 sí es mayor que este, phi BC. Aquí sí hay que colocar estribo. Acá, el cortante crítico vale 1,89, mayor que el phi BC, también hay que colocar estribo. Pero ¿cuánto es lo que se coloca? Directamente el ingeniero coloca la armadura mínima, fíjense. Le hace, si es menor, no necesita estribo. Pero en caso de que sí necesite, directo le va a colocar el estribo mínimo, que son barra phi de 6 cada 25 centímetros. Lo mismo hacemos con el otro. Este es mayor que el phi BC. Colocamos el estribo mínimo phi de 6 cada 25. Y listo. Hasta ahí acabaría el diseño de esfuerzo de corte para los nervios. Ahora veamos la armadura que vamos a colocar a flexión. Hasta este punto ya podemos ir, digámoslo así, podemos ir intuyendo, podemos ya darnos cuenta de lo siguiente. El nervio que tiene nuestra sección se va a comportar como si fuera una viga, se va a comportar como si fuese una viga. Por lo tanto, el diseño que se va a realizar para este nervio, de tal manera que resista estos esfuerzos de momento, va a ser prácticamente el diseño de una viga. O sea, hay que diseñar una viga que aguante este momento positivo y este momento negativo, usando el nervio como viga. Bien, entonces esta parte aquí es como diseñar una viga. Fíjense, aquí es como diseñar una viga. Calculamos la armadura mínima por flexión, por retracción de temperatura. En este caso, la armadura mínima por flexión nos dio de 0,61 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a calcular primero la armadura que necesita el momento positivo. Lo llevamos esto a kilos por centímetro. Ahora ojo, ¿no? Antes de continuar, fíjense en este detalle. La sección resistente es una sección tipo T. ¿Qué inconveniente o qué percance teníamos nosotros cuando analizamos vigas tipo T? No hay ningún punto. Cuando teníamos secciones tipo T, de esta forma, ¿no? Y estaba sometido a un momento que comprimía la placa, teníamos nosotros que saber si se estaba comprimiendo solamente la placa o se comprime la placa y una parte del arma. ¿Cómo nosotros podemos saber si se comprime solamente la placa o se comprime la placa y una parte del arma? Teníamos que calcular un momento de referencia M sub 0. Un momento de referencia M sub 0. El M sub 0 también ya viene definida su fórmula, fíjense, phi por 0,85 FC', el ancho de la placa, en este caso su ancho de la placa es el ancho E, por la altura de la placa A, por altura útil menos A menos. Es una fórmula que hemos visto desde el hormigón público. Reemplazamos los valores, nos va a dar en kilos por centímetro y eso le llevamos a toneladas por metro. Quedémonos con esto, fíjense acá. Este momento M sub 0 nos va a guiar o nos va a servir para saber si se está comprimiendo solamente parte de la placa o se comprime toda la placa y una parte del nervio.
¿Cómo hacemos eso? Si nuestro momento último es menor o igual que m sub 0, eso quiere decir que se está comprimiendo solamente la placa. Solo se comprime la placa. Pero, si en caso nuestro momento último es mayor que el momento m sub 0 de referencia, eso quiere decir que se comprime toda la placa y una parte del medio. Para eso está ese momento de referencia, para saber si se comprime solo la placa o toda la placa y una parte del medio. En este caso, veamos, nuestro momento de referencia m sub 0 vale 7,79 toneladas por metro. Y nuestro momento último, 3,91. Eso quiere decir entonces, fíjense que está en kilo por centímetro, 3,91 toneladas por metro. Como nuestro momento m sub 0 es mayor que el momento último, en este caso, se está comprimiendo solamente la placa. Solamente parte de la placa en la que se comprime. Si se comprime solamente parte de la placa, ¿cómo se diseña la sección? Correcto, se diseña como una sección rectangular de ancho N. ¿De acuerdo? Eso simplifica bastante el procedimiento, porque si se hubiese tenido que diseñar una sección tipo T, es mucho más larga. Y entonces vamos a diseñarlo como si fuera una sección tipo T. En este caso, la mayor se diseña como una sección rectangular de ancho T. Se diseña como una sección rectangular de ancho T. Bien, entonces, si vamos a diseñarlo como una sección rectangular de ancho E, está ocurriendo lo siguiente. Tenemos acá nuestra sección tipo T. Como se está comprimiendo solamente esta parte de aquí, solamente se comprime parte de la placa, y aquí tenemos la armadura, esta parte de aquí abajo. Esto, el diseño es similar a que si nosotros diseñásemos esta viga, pero ahora con un ancho E, una sección rectangular de ancho E. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere a simplificación. Y eso lo hemos visto en el guión armador. Con una sección rectangular de ancho E. Entonces, si tuviésemos una sección rectangular de ancho E, fíjense, calculamos el momento reducido. ¿Cómo sería nuestro momento reducido? Sería el momento último, ¿no? Este valor llevado a kilo por centímetro, entre factor de seguridad para fricción 0.9, el FC prima 210, el ancho, ¿no? El ancho de la base, como estamos analizando para una sección de ancho E, va a ser el ancho E precisamente. Y la altura útil, la misma que ya hemos estimado al inicio, ¿no? 21,9 centímetros. Esto, al hacer el cálculo, fíjense que nos da un momento reducido de 0,0862. Es menor que el momento reducido límite, por lo tanto, solo necesita armadura traccionada, no necesita armadura comprimida. Calculamos la cuantía, con eso calculamos el área de armadura. Fíjense que en este caso se necesita 4,19 centímetros cuadrados. Ahora, esa armadura tendríamos nosotros que repartirla aquí, en esta parte. Bien, es menor que la mínima, entonces correcto, mantenemos esta área de armadura. Ahora, aquí tenemos 4,19 centímetros cuadrados. ¿Qué barra podríamos colocarle? Fíjense que no es un área muy grande, no hay necesidad de hacer un análisis ni nada. Directo uno puede ya proponer qué tipo de barra podríamos colocar ahí. ¿Qué armadura podríamos colocar? Acuérdense de las áreas nominales. Las áreas nominales, diámetro y área. Si tenemos un diámetro de una barra pi de 8, su área es 0.5 centímetros cuadrados. Si colocamos barra pi de 10, su área es 0.79. Si colocamos barra de 12, su área 1.13, ¿no? Y si por alguna razón colocamos el 16, 2.01.
Entonces, tomando en cuenta que necesitamos colocar esta área aquí en los nervios, ¿cuánta armadura podríamos colocar? ¿Qué armadura podríamos colocar? ¿Qué barra podría ser? ¿Qué combinación a ustedes se les viene a la cabeza cuando ven esta área? Podríamos colocar, a ver, ya, podrían ser 4 barras de 12, ¿cuánto nos da esa área? 4,52, ¿no? Es una buena alternativa. A ver, veamos otra alternativa. Podrían ser, ¿qué pasa si colocamos 2 barras de 12 y una de 16? A ver, ¿qué pasa? ¿No? Es otra alternativa. Entonces, aquí esta parte es como diseñarle las armaduras para una viga. No tiene que ver qué combinaciones de barras pueden colocar. En este caso vamos a colocarle 4 barras Phi 12, pero eso de colocarle 2 de 2 y una de 16 también es otra alternativa, también es válido. De hecho, vimos que se acerca más todavía. Bien, entonces hasta ahí tenemos la armadura que vamos a colocar para el tramo positivo, ¿no? 4 barras de 12, nos da 4,52 centímetros cuadrados. Ahora veamos qué pasa con el momento negativo. Piensa en esta parte. Si el momento es negativo, ¿cómo se va a diseñar esta sección tipo T? Aquí tiene que jugar mucho la lógica de cada uno. Cuando el momento era positivo, comprime la placa, es decir, aquí se está aprovechando al máximo al hormigón, que sabemos que trabaja mejor esfuerzo de compresión. Y la armadura venía abajo. Pero ahora, si se invierten los papeles, ¿qué va a ocurrir acá? La armadura va a venir en la parte de arriba. ¿Y cuánto viene a ser el ancho del hormigón que se comprime? Correcto, ¿no? Sería el BW. Mientras aquí arriba era el ancho E. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, fíjense qué es lo que va a ocurrir acá. Como el momento viene a ser negativo, ¿cómo se va a diseñar esta sección de acá? Como una sección rectangular de ancho PW, ¿no? Correcto. Entonces, en el otro lado, en el otro sentido, como el momento era negativo, hay que considerar eso, ¿no? Se va a diseñar como una sección rectangular de ancho PW. Por lo tanto, al momento, aquí de analizar esta parte, fíjense, al momento de analizar esta parte, el ancho que se le coloca acá es el ancho BW, en este caso 12 centímetros. Fíjense que en este caso, ¿cuánto nos da el momento reducido? ¿Cuánto da el momento reducido? 0,228. Es mayor, aunque por muy poco, pero es mayor que el momento reducido límite. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando es mayor? Correcto, ¿no? Necesita de armadura comprimida. Sí o sí necesita armadura comprimida. Ahora, es un caso duro, ¿no? Necesita armadura comprimida. Ahora, por cuestiones económicas, se prefiere hacer lo siguiente, fíjense. Se prefiere hacer lo siguiente. Dice así. Tenemos el siguiente esquema, ¿no? Fíjense, aquí viene la viga del otro extremo. Van a ver los nervios y están en este sentido. Entonces, aquí va a haber un nervio, nervio, del otro lado también. Vamos a colocar nervios y acá.
entonces enfoquémonos en esta parte, los medios. Dice lo siguiente. Habiendo hecho el análisis, hemos determinado que aquí para el momento positivo se van a colocar 4 barras de 12, ¿no? Para los medios en la zona positiva. 4 barras de 12. 4 barras de 12, 4 barras de 12. Ahora, en la zona negativa, vemos que el hormigón por sí solo, no puede aguantarlo el esfuerzo negativo que le llega. Sí o sí necesita armadura comprimida. El momento negativo, fíjense que se está dando en esta parte de aquí arriba. Se está dando en esta parte de aquí arriba. Aquí donde viene el momento máximo negativo. Para el positivo es que se colocó estas barras de acá, las 4 barras de 12. Pero para el negativo, ese momento que tenemos, el hormigón por sí solo no es capaz de aguantarlo, por decirlo así, sin necesidad de colocarle armadura comprimida. Cuando ocurre estos casos donde el momento reducido es mayor que el momento reducido límite, lo que se hace es lo siguiente, fíjense. Se maciza este borde. O sea, se hace que en esta parte ya no tengan los nervios, sino que sea como una losa llena en esta parte. Entonces esta parte de aquí sea como si fuera una losa llena, o sea, hace un macizado. ¿Por qué? Al hacer el macizado, fíjense, o sea, al hacerlo como una losa llena solamente en esa parte, la sección ya no viene a ser de esta forma, ni por dentro, sino que se hace una sección rectangular. Y al hacerse una sección rectangular en esa parte, el ancho comprimido, fíjense que se hace mucho más grande. Ahora, como aquí el hormigón tiene mayor cantidad de fuerza, primero buen día. ¿Cómo es? Buen día. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, en esta parte es donde se hace el macizado. Al hacer el macizado, la sección esta ya no va a ser con una sección tipo T, sino que se va a hacer una sección rectangular, y al tener la sección rectangular tenemos un mayor ancho de compresión. Es decir, ahora esto pasa de ser BW a ser un ancho B. Entonces, al hacer el macizado, vamos a volver a calcular esta parte, solamente que en vez del ancho BW va a ser el ancho B. Bien, entonces volvemos a calcular ahora con la sección macizada. Eso quiere decir que este ancho BW pasó de BW a valer un ancho E. En este caso ya el momento reducido es de un valor mucho menor, 0.05, pero 0.0547, menor que el momento reducido límite, no necesita armadura comprimida. Ahora, ¿por qué se hace eso? Resulta ser mucho más económico hacer este pequeño macizado, hacer que sea una losa llena en esta parte, antes de colocar la armadura negativa, ya que el fierro es mucho más caro que el acero, pero que el hormigón. Por eso es preferible hacer este procedimiento de macizado. Bien, ahora sí tenemos entonces nuestro momento reducido, es menor que el límite, así que solo necesita armadura comprimida, pero solo necesita armadura traccionada. Calculamos el momento reducido, calculamos la cuantía mecánica. Luego calculamos el área de armadura que necesitamos, en este caso 260. Vemos que esto es mayor que la armadura mínima, así que se mantiene OK. Ahora, aquí la pregunta, fíjense. Vamos a colocar entonces 260 centímetros cuadrados de armadura. ¿Qué barras podríamos colocar ahí? Tomando en cuenta esta sección. O sea, aquí no hay que hacer nada de espaciamiento ni hacer todo un análisis completo. O sea, como el área es muy pequeña, podemos directamente adoptar una combinación de barras tal que cumpla con esta área. ¿Qué barra podríamos colocar? A ver, para 260, prueben a ver qué pasaría con 2 de 12 y una de 8. A ver. Bueno, va a dar, ¿no? Daría 2.76, ¿no? Con 2 de 12 y una de 8.
Otra combinación podrían ser, a ver, 4 barras de 10. ¿Cuánto darían 4 barras de 10? 4 por 0,79. Va a dar menos, ¿no? Va a dar 2,36. Ajá, 4 de 10. ¿Cuánto? A 3,16. Ah, perdón. 2 de 2 y 1 de 8, ¿cuánto es? 2,36. ¿Ven? Esa es otra alternativa. O sea, aquí realmente no hay un procedimiento como tal, sino que uno tiene que definir qué combinaciones de barras pueden utilizar. Bien, adoptamos entonces 4 barras de 10, 4 de 10. Pero igual el otro de 2 de 2 y 1 de 8 también cumplía tranquilamente. Bien, ahora fíjense, esto es lo que nos pedía el problema, aquí estamos llegando al final. Nos pedía un detalle longitudinal y un detalle plano. Cuando dice un detalle longitudinal se refiere al armado que va a tener un nervio. Pues fíjense, hay que hacer siempre calado. ¿Cómo es? Estoy dibujando acá solamente un nervio. Un nervio. Este de aquí venía a ser su diagrama de importante, ¿no? Lo que hemos tenido al inicio. Ahora, fíjense entonces, de este diagrama de cortantes tenemos lo siguiente. El phi BC nos decía cuánto era lo que el hormigón por sí solo es capaz de aguantar el esfuerzo de corte. En esta parte. Acá. Hemos determinado que el hormigón por sí solo es capaz de aguantar hasta 1,51 toneladas. Ahora, en el dibujo que vemos más adelante, solamente estoy colocando esta parte de aquí, el diagrama donde están los valores más grandes, para no saturarlo mucho el dibujo. O sea que esto va a venir ahí, hasta acá, luego continúa la recta donde da el importante más grande, así. Solamente estamos colocando los bordes que nos dan los valores máximos. Entonces sigamos. El hormigón aguanta, dijimos, hasta 1,51 toneladas. Entonces, una vez llegando aquí al final, en esta parte, y piensen, estamos colocando solamente los bordes que nos dan los importantes más grandes, los importantes máximos. Ahí. Entonces, en este punto, veamos. Dijimos que el hormigón por sí solo era capaz de aguantar hasta 1,51 toneladas, más o menos hasta por acá. Entonces voy a colocar ahí dos líneas, una arriba y otra abajo. Miren, dos líneas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo ustedes pueden interpretar estas dos líneas, estos dos líneas? Todo lo que esté aquí dentro, fíjense, todo el cortante que está aquí dentro de estas dos líneas rojas, el hormigón por sí solo es capaz de aguantar. Sin embargo, lo que está afuera no necesita un refuerzo, necesita una ayuda extra de acero. Es decir, en lo que está afuera, la parte que está afuera, hay que colocarle estribos. Fíjense. Desde ahí hasta ahí vamos a colocar los estribos que hemos determinado. Para el cortante que vi aquí, le hemos decidido colocar estribos phi de 6 cada 25. Y para el cortante que vi acá, estribos phi de 6 cada 25. Bueno, entonces, desde aquí hasta acá van a venir los estribos. Desde aquí hasta acá van a venir los estribos para esta línea, para este medio. Ahora, ¿qué pasa con el de momento, el esfuerzo de momento? Fíjense esto. Para el momento máximo positivo, ¿cuánto fue la barra que hemos decidido colocar? ¿Cuánto era la armadura que hemos decidido colocar? Para el momento positivo, ¿verdad? 4 barras de 2. Y para el negativo le hemos colocado 4 barras de 10. Entonces, fíjense. ¿En qué consiste el decalado? El momento positivo, fíjense que el momento máximo solamente se encuentra en esta parte.
no es necesario colocar las 4 barras de 16 en todo el medio, porque solamente es una parte donde necesita 4 barras de 16. A medida que nos vamos alejando, necesita menos cantidad de acero. Por lo tanto, hacemos el siguiente cálculo. Vamos a partirlo a la mitad. Como son 4 barras de 16, vamos a partirlo en 2 barras, 2 de 16 y otras 2 de 16. Estas 2 barras de 16, fíjense, tienen que venir desde un apoyo hasta el otro apoyo, van a venir 2 barras de 16. Y las otras 2 barras de 16 que hacen falta tienen que venir desde la mitad del esfuerzo de momento, donde corta, aquí con el diagrama de momento, fíjense, van a venir 2 de 16 son las que vienen de extremo a extremo. Y las otras 2 barras de 16 son las que vienen donde corta la mitad con el diagrama de momento hasta donde corta la otra mitad del diagrama de momento. Es decir, de aquí a acá tienen que venir las otras 2 barras de 16. Por seguridad se les suele dar una altura útil adicional. Pero fíjense, van a ser 2 de 12 las que van de extremo a extremo y otras 2 de 12 las que van a ir, desde, en esta parte, donde necesitan más refuerzo por momento positivo. Bien, lo mismo vamos a hacer con el momento negativo. El momento negativo necesitaba 4 barras de 10. Entonces, fíjense que va a haber una armadura que va a venir desde aquí, desde el inicio del voladizo, hasta donde termine el diagrama de momentos. De aquí hasta acá sí o sí tiene que venir una barra. Como son 4 barras de 16, hacemos lo siguiente. Fíjense. Vamos a partirlo a la mitad, es decir, que aquí sean 2 barras de 10, pero como son 4 barras de 10, va a ser 2 de 10, 2 de 10. Entonces, estas 2 barras de 10 son las que van a ir desde aquí hasta acá. Están yendo en todo el extremo a una altura útil. Ahora, estas 2 barras de 10 son donde corta la mitad del esfuerzo del momento, aquí con la curva del diagrama. Es decir, desde aquí hasta acá tienen que venir estas 2 barras de 10, más una altura útil por seguridad a ambos extremos. Entonces, de esa forma es que vamos a colocar lo que sería las armaduras ya para este nervio, para todos los nervios. Este es su detalle longitudinal. Bien, ahora uno puede pensar, no, bueno, ¿será que la armadura solamente va a venir así? No, hay que colocarle todavía una armadura adicional en la parte donde no necesita, pero es una armadura solamente de montaje. Eso más que nada es para que se pueda agarrar tranquilamente los estribos. Para que se puedan agarrar los estribos, es que se coloca esa otra armadura adicional que hace falta. Esa armadura se llama la armadura de percha, también llamada armadura de montaje. La armadura de percha o armadura de montaje dice que es el mayor entre los dos valores. 2 barras de 8 que nos da un área de 1 centímetro cuadrado, o el 30% de la armadura mínima. Ahora, la armadura mínima a nosotros nos dio 0,41 más o menos. O sea, era un valor muy pequeño y todavía al multiplicarlo por 0,30 se hace más pequeño. Por lo tanto, la armadura de percha claramente va a ser el 2 de 8. Y estas 2 barras de 8 se van a colocar donde hace falta. Fíjense, aquí hace falta una barra de 8 y aquí también. O sea, ahí colocamos las 2 barras de 8, completando así todo el armado longitudinal que va a tener nuestro nervio. Y solamente donde está indicando el cortante, aquí vamos a colocar estribo y aquí vamos a colocar estribo. Bien, ese sería el detalle de armado longitudinal. Ahora el siguiente, el detalle de armado en planta. Fíjense, vamos a tener acá entonces los complementos de esta forma y vamos a ir colocando las armaduras. Ahora, fíjense de que acá se coloca así los nervios transversales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los nervios transversales? Verán, cuando nosotros tenemos nuestra losa alivianada, una losa alivianada, esta de aquí va a tener, nervio, 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 nervio. Dependiendo de cuánto sea la longitud que haya entre un apoyo y apoyo, o sea, en este caso entre esta viga y esta viga, va a depender la cantidad de nervios transversales que voy a tener. ¿Por qué creen que se colocan esos nervios transversales?
Bueno, más que nada para rigidizar esto, fíjense. Correcto, es para rigidizar. Fíjense en esta parte. A ver, voy a hacer un dibujo más detallado. Ya, fíjense en esto. Tenemos nosotros nuestra sección de esta forma, ¿no? Aquí es donde viene el nervio. Aquí viene el nervio, aquí viene la placa. Ahora, como se está comprimiendo, ¿no? Como una parte se comprime y otra parte se fracciona, ¿dónde creen ustedes que es más riesgoso que se comprima por el tema del pandeo? ¿Arriba o abajo? En la parte de abajo. Si esto acá, si aquí le llega un esfuerzo de compresión bastante grande, ¿no?, al nervio, se puede empezar a pandear. Eso es como una regla. Una regla. Si una regla o un elemento, fíjense, imagínense que esto fuera la vida. Si esto le llega un esfuerzo de compresión considerable y tiene una longitud muy grande, puede empezar a pandearse, o sea, puede irse para un lado. Es por eso que dependiendo de cuánto sea la longitud que haya entre una viga y otra, hay que colocarle aquí unos nervios en el otro sentido, es decir, va a venir de esta forma, ¿no?, de manera perpendicular. Si hacía unos nervios en el otro sentido, porque fíjense que al colocar eso de ahí, impedimos que ocurra este pandeo. Fíjense, impedimos que ocurra esto si colocamos acá otro elemento, lo rigidizamos. Ahora, ¿cada cuánto se coloca? Fíjense, dice lo siguiente: si la distancia que tengamos entre un apoyo, o sea, entre una viga y otra, sea menor a 4 metros, no necesita un nervio transversal. Si la distancia entre un apoyo y entre una viga y otra sea entre 4 y 6 metros, necesita un nervio transversal. Pero en este caso, fíjense que tenemos nosotros 8 metros. Dice, luces mayores a 6 metros necesita 2 nervios transversales. Es por eso que aquí estamos colocando nervio acá y otro nervio acá, en los dos lados. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué otro detalle más? Hemos decidido macizar, ¿no? En esta parte dijimos que se macizaba justamente para no colocar armadura en la zona comprimida. Se maciza en esta parte. Como ven, tampoco es mucho, ¿no? Tampoco es mucho volumen lo que se maciza. Luego empezamos a colocar las armaduras. Aquí para los nervios hemos decidido colocarle 4 barras FIDE 12, ¿no? Aunque bueno, en el gráfico anterior hemos visto cómo es que se colocan, ¿no? Se hace un decalado. En los nervios transversales se van a colocar exactamente las mismas barras que se colocan en los nervios. En este caso, también van a ser 4 barras FIDE 12 las que se colocarán acá. Ahora, para los nervios dijimos que son barras, son barras que van en la parte de arriba, porque aquí en los apoyos le llegan momentos negativos. Entonces ahí van a ser barras que van en la parte de arriba. Bien, y finalmente aquí el último detalle viene a ser el de los estribos. Esto igual, de dónde a dónde sabemos que se colocan los estribos. Lo vemos aquí en el detalle longitudinal. Es en esta parte donde determinamos, ¿no?, de dónde a dónde se colocan los estribos. Aquí en esta parte. Y aquí solamente le estamos indicando, ahora visto en plano, ¿no? Volvemos a dibujar un nervio y decimos de dónde a dónde vamos a colocar estribos. Estribos FIDE 6 cada 25. Bien, entonces de esa forma, finalmente nos faltó un elemento más. Aparte, eso acá viene a ser el armado, pero de los nervios. Ahora, ¿qué pasa con la placa? ¿Qué pasa con la placa? Para las placas se coloca una malla de repartición. ¿Ya? Es como una reja que se coloca aquí en la parte de arriba. ¿Ya? Para las placas se coloca toda una malla en la parte de arriba. Esa malla de repartición no hay que hacer ningún cálculo, es simplemente, fíjense, se coloca de esta forma. Son unas mallas colocadas una encima de otra, donde las que vienen en este sentido se van a colocar
en el espacio E. O sea, fíjense que entre estas barras se colocan cada ancho E, ¿no? Porque entre nervio y nervio el espaciamiento que hay es un ancho E. Entonces también las barras también se van a colocar cada ancho E. Sin embargo, las que están en sentido perpendicular se colocan cada 30 centímetros. Se colocan barras de diámetro y de 6. Y listo, ese sería el detalle completo de esta losa nervurada o losa alivianada. Bueno, esto que está de colocación obviamente son los complementos, ¿no? El plastoformo que se coloca en esa parte. Bien, eso sería entonces un ejemplo de aplicación del diseño de una losa alivianada o también llamada losa nervurada en una dirección. Ahora, algo que me intriga es el hecho de que la siguiente semana le pregunté al ingeniero y me dijo que sí, que quiere entrar al tema de zapatos. O sea, eso a mí me habían dicho el día jueves, me comentaron eso que les dije. Y yo ayer le hablé al ingeniero, ¿no? Me dijo que sí, en verdad, quiere entrar al tema de zapatos. Ahora eso me preocupa porque el ingeniero ya dio por avanzado losas, control de fisuración, de formación, y ahora quiere meter las zapatas más, digamos. Lo que yo no sé es que si eso también lo va a meter en su primer parcial, ¿no? El tema de las zapatas. Si ese fuera el caso, realmente estamos en una situación crítica, porque aún nos falta ver un ejercicio más y con eso ya terminamos lo que viene a ser la parte de losas, ¿no? Pero no hemos visto nada de control de fisuración, de formación y zapatas, bueno, qué decir, digamos. Solo les digo que los ejercicios de zapatas son mucho más largos. Diseñar una zapata combinada, una zapata con pie de equilibrio, nos toma son clases de 3 a 4 horas. Es bien pesado. Bien. Les debo todavía una clase porque en la anterior semana, el día domingo no pasamos, pero esa clase lo pasamos el jueves, ¿no? Que el ingeniero me pidió que lo reemplace. Pero el miércoles de esta semana tampoco hemos pasado clases, o sea, les debo una clase adicional. Yo les propongo que mañana, esta vez sí, de verdad, mañana en la tarde veamos el siguiente ejercicio, que es la losa cacetonada, ¿no? Que han llamado losa nebulada en 2 direcciones, para que una vez terminemos esta parte de losas y luego ya nos enfoquemos al tema de fisuración, de formación. Un compañero me dio una sugerencia. Para el tema de fisuración de formación, de ese tengo hartos ejercicios. Tengo tranquilamente unos 7 ejercicios, ¿no? de fisuración de formación. Un compañero me decía que se los pase a ustedes. Con el otro grupo, el del ingeniero Romero, ese lo hemos visto, los ejercicios de fisuración de formación. Ellos recién están entrando a losas, ¿no? Todo lo que es fisuración de formación ya lo han visto. Entonces lo que podría hacer sería pasar a los ejercicios y pasarle porque también lo hemos grabado esa clase, ¿no? La clase grabada. Y ya ustedes, digamos, por su cuenta verían la parte de fisuración de formación, así para que nosotros nos enfoquemos en el tema de zapatas. Ya, porque les digo que eso es bastante larguito. El tema de diseño de zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas con pie de equilibrio es bien larguito. Ya más o menos tengo una idea de a dónde quiere llegar el ingeniero. Verán, hormigón 2, su contenido es mucho más largo, no es lo que solemos ver, digamos. Porque si revisan el programa analítico, hormigón 2 tiene control de fisuración, control de deformación, control de vibración, losas llenas en 1 o 2 direcciones, losas alivianadas, losas casetonadas, losas sin vigas, zapatas aisladas, combinadas, con vía de equilibrio, platea, pilotes, cabezales, nudo de contención, ménsulas, escalera, o sea, es muchísimo más grande el contenido. Yo más o menos creo, con el ritmo que va el ingeniero, que quiere llegar hasta el modo de contención. O sea, va a querer avanzar rápido Zapata, pedirle brinca pilotes con cabezales. No le dijo nada al ingeniero sobre ese curso, porque hubo un curso para pilotes. No le dijo nada. Bueno, yo supuse que el ingeniero capaz les iba a incentivar, digamos, a entrar a ese curso, porque van a ver que va a querer llegar a piloto. Ya entonces va a querer llegar a pilote, luego a modo de contención, hasta yo creo que va a querer llegar.
¿no? Entonces, como ven, está bien grave la cosa, ¿no? Porque está avanzando muy rápido. Bueno, entonces, en resumen, mañana en la tarde vamos a ver este ejercicio en la losa cacetonada. Vamos a explicarlo. Y ya a partir de la siguiente semana entraríamos al tema de zapatos, ¿ya? Sí o sí, para poder ir al ritmo con el ingeniero. Lo que yo puedo hacer sería pedirle al ingeniero que para su primer parcial no entre, digamos, fisuración de formación. De esa forma, digamos, ustedes se enfocarían en losas y en el tema de fundación, en el tema de zapatos. ¿No? Con eso, digamos, yo les puedo ayudar, digamos, para que no sea tanto contenido para su primer parcial. Yo no di un práctico de losa y después ya lo metió las vigas. Ah, le di un práctico de viga. Sí, primero dijo losa y después ya como avanzó viga ya le metió. ¿Pero el de losa ya lo defendieron? Sí. No, para el primer parcial le metimos el otro. Eso que enviaron al grupo ya, este ejercicio. ¿Quién le llama al grupo? Ah, la losa. Sí. Ah. Pero el de viga, ese también le dio un práctico, ¿no? De viga. Sí. O sea, ese mismo práctico dijo que le metemos la viga. Ah, ya, entonces, dámoslo mañana, ya mañana yo les voy a proponer entonces un plan, digamos, un cronograma para que podamos ver ejercicios también de vigas, digamos, ¿no? Control de fisuración, de formación. A ver si nos damos el tiempo, capaz ya hasta les ayudo, digamos, diseñando una de las vigas, digamos, de su prato. O sea, como les digo, el contenido se está acumulando mucho y bastante rápido. Ya, entonces, nos vemos entonces mañana en la tarde para ver los